una pequeña presentación de cada uno de nosotros. Venimos a tratar de compartir esta jornada. Dos personas de Estados Unidos, Omar y Julia, y tres de Chile, Lidia, Nietzsche, y quien habla, Pablo Mira. Soy de profesión ingeniero agrónomo. Realizo clases en varias instituciones de educación superior, en dos universidades, pero también en el instituto. Hago en distintos lugares porque lo que hago yo es a través de online. En dos universidades de Chile y un instituto que está en Perú. Y si Dios quiere también voy a hacer algunas clases en un instituto, en realidad se llama universidad, que está en Estados Unidos. Pero siempre con esta línea, ¿cierto?, de tratar de presentar de una manera autosuficiente, de una manera orgánica, de una manera que no sea dañina, que ojalá se ajuste, ¿cierto?, a los principios de la palabra de Dios, la agricultura. Y quisiera mostrarles un poco el objetivo que tenemos para estas presentaciones, y es que mostrar los principios básicos para que una persona sin conocimientos o con pocos conocimientos de la agricultura pueda cultivar en casa. En casa no siempre tenemos mucho espacio, no siempre tenemos suelo, a veces no hay suficiente luz, pero poder partir con algo, con lo que se pueda, y que ya sea para aprender a cultivar, ya sea para generar algo que nos sirva de sustento, de apoyo económico, o sencillamente para prepararnos para lo que viene, o también, fíjense que la cita, no traje todas las citas acá porque no sabía bien cómo iba a ser el contexto del público, pero hay una cita de Ellen White que dice que cuando uno cultiva una huerta, eso ayuda a desarrollar el carácter. Y Jesús dice que va a venir a la tierra cuando su pueblo reproduzca su carácter. O sea, Jesús está esperando que su pueblo reproduzca su carácter para volver por segunda vez. Y la agricultura nos ayuda a que ese carácter se desarrolle. Amén. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Poder producir verduras, hierbas medicinales, algún frutal, si es posible, ¿cierto?, para consumirlo. Y también en esta presentación quisiera compartir cuáles son los fundamentos con los cuales es aconsejable aprender a cultivar alimentos. Entonces vamos a verlo brevemente, sé que el tiempo es limitado. No sé si tenemos también otra presentación después de esto. ¿Habrá mañana? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, primero que todo, fíjense cuál era el plan original de Dios. Está en el segundo capítulo del Génesis. Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, el contexto original de Dios fue colocar al ser humano en un huerto. El plan de Dios para el hombre sin pecado era que fuera feliz. ¿Dónde? En un huerto. En el huerto de Edén. Ese era el entorno que el ser humano necesita para ser feliz. Estar en un huerto. Después en Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En ese huerto tenía su actividad laboral, aquella actividad que intelectualmente le favorecía, aquella actividad que físicamente le hacía bien, aquella actividad que combinaba, ¿cierto?, la mente con el trabajo físico, con la parte espiritual. En cada planta se puede sacar una lección. Cuando uno cultiva la tierra, dice la cita del Señor que hay lecciones ocultas para quien quiera encontrarlas. Hay lecciones ocultas, es una bendición, dice, para el que cultiva la tierra. Y ese es el plan de Dios, ese era el plan de Dios. Fíjense esta costumbre que
que ahora es más común que antes, de vivir en las ciudades. Fíjense de dónde viene. Y conoció Caín a su esposa, Caín, ¿cierto?, el primer rebelde, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Caín, el primer rebelde, tuvo un hijo que se llamó Enoc. No es Enoc, sexto de Adán, ¿cierto?, es de otro Enoc, el hijo de Caín. Y dice que Caín edificó una ciudad. O sea, las ciudades no vienen de Dios. Las ciudades vienen de quienes se rebelaron contra Dios. Dios nunca ha tenido sus planes que el hombre viva en ciudades como las que conocemos ahora, por lo menos. No hablamos de la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Que es una ciudad llena de prados esplendentes, ¿cierto? De bosques, con los cuales traspasa la luz, ¿cierto? Donde hay un monte con un templo, ¿cierto? Bueno, acá no. Acá, de las ciudades como las conocemos, no las formó Dios. Vienen del rebelde. Fíjense qué interesante, lo resumí un poco porque la verdad es que tengo una presentación más larga de esto. ¿Cuál es el plan de Dios? En el cielo. Dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle, de la ciudad, aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Hay árboles en el cielo que produce dos frutos. Hay frutos en el cielo, dando cada mes su fruto, no como acá, aunque aquí en Cuba hay muchos árboles que producen varias veces al año. Allá en mi país es poco habitual eso. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios se propuso, ¿cierto?, que en el cielo hayan frutos, hayan árboles, y que esos sean para la sanidad. Fíjense que cuando el hombre cayó en pecado, Dios nos sacó del huerto de Edén para que no comiera del árbol de la vida, siempre del pecado sin pecado, pero no lo desligó del campo. Le dijo, con el sudor de tu rostro, ahora trabajarás y obtendrás un pan. Tenía que seguir labrando la tierra. Ese era su oficio. En pecado era más difícil, pero eso era seguir siendo su oficio. Y cuando Israel llegó a la Canaán terrenal, a todos los tribus se les dio, ¿cierto?, una heredad, que en el fondo era una porción de tierra, excepto a la tribu, ¿cierto?, de los levitas, pero todo era posible. Seguía siendo el don de Dios que estaban en contacto, estuvieron en contacto con la tierra. Esta cita la compartí anoche y la quise volver a colocar ahora, que es de la mensajera del Señor. Dice: llegará la hora en la que todos los que viven en la tierra necesitarán entender cómo cultivar la tierra y cómo construir casas y diversos tipos de negocios. ¿Habrá llegado a esta hora? ¿O será que ya cuando estemos en el extremo, ¿cierto?, hay que empezar a cultivar la tierra? ¿O hay que prepararse un poco antes de que llegue la crisis? Fíjense, es un consejo. Hay otra cita que dice que la verdadera educación y la educación básica está en la agricultura. Bueno, sigamos con el objetivo, que es ver los beneficios de tener un huerto. Este es el objetivo de esta presentación. En el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, página 442, dice: el trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que ponen en actividad a los músculos y da reposo a la mente. ¿Cuál es una de las mejores ocupaciones? Trabajar la tierra. Y casi todos lo podemos hacer. Ayuda a la mente y ayuda a los músculos. Da reposo. Hay mucha gente, y cada vez más gente, que lo que más necesita, más que salud física, es salud mental. Reposo.
persona sin Dios, dice la palabra de Dios que se entenebrece. Dice la palabra de Dios en Isaías que no hay paz para el impío, dice. Si uno se aparta de Dios, no hay reposo mental. ¿Y de qué forma Dios quiere restablecer ese reposo? Con su palabra, ¿cierto? Con su espíritu y a través de ocupaciones como esta. Tiene un fin misionero también, ¿se fijan? Porque hay gente que necesita ese reposo. Bueno, veamos algunos otros fundamentos que no sean tal vez inspirados, pero que sí sean evidencias. Fíjense acá cómo ha crecido la población del mundo. Desde el año 1650, donde había menos de 500 millones de habitantes en el mundo, hasta actualmente ya hay como 8.000 millones. ¿Qué nos dice eso respecto a la demanda de alimentos? Cada vez aumenta más la demanda de alimentos en un mundo que es el mismo. En un mundo que al contrario, en el que tenemos más tierras cultivables, se han perdido las cultivables. Por la erosión, por la contaminación, porque han surgido ciudades e industrias que van jugando a veces las mejores tierras, por la pérdida de suelos. Así que eso no está hablando de algo, y lo estamos viviendo acá en Cuba y en muchos países más. En casi todos los países del mundo están aumentando el precio de los alimentos. O sea que cada vez, para nosotros, tenemos que gastar una mayor proporción de nuestro ingreso en alimentos. Y en parte eso tiene que ver con esto. Cada vez hay mayor demanda de alimentos y no necesariamente mayor producción. Así que ahí tenemos una ventaja de cultivar la tierra, que es poder disponer de nuestros alimentos, ser independiente del sistema, poder generar ahorros, ¿cierto? Fíjense acá, esto no es actual, pero quise colocarlo porque también sucedió esto en la pandemia. Acá sin mucho motivo aparente, tal vez ustedes no lo ven ahí, lo voy a colocar por el puntero láser, a ver si puedo. Ahí. Miren, ahí está, donde estoy señalando el puntero, el año 2000. Los precios de alimentos estaban muy baratos. Este es un índice que desarrolla la FAO. Hace la canasta de alimentos y ve cuánto cuesta comprar esa canasta. Y la base es 100. El año 2000 valían por ahí por 70, de lo que antes de esa base 60, como 70. Yo gastaba por encima de los 70 pesos y me compraba esa canasta. O 70 dólares, no sé. Pero fíjense hasta dónde llegó el año 2011. Se triplicó. No sé cómo lo veían ahí en Cuba, pero yo recuerdo en Chile que un kilo de arroz llegó a costar 4 o 5 veces más en ese periodo de los alimentos. Después bajó un poco. En la pandemia volvió a subir y ahora sigue subiendo. No traje este mismo gráfico actualizado, pero esa es la tendencia. Se están interesando los alimentos en todo el mundo. Y así como esto sucedió, sin mucho motivo aparente, aquí ocurrió una crisis en Estados Unidos, la crisis subprime, etc. Pero con mayor razón puede suceder ahora. Hay que estar preparados, ¿se fijan? Hay que saber que esto sin duda va a repetirse. Tenemos que tener una forma alternativa, ¿cierto?, de encontrar sustento. Fíjense, esto salió en una revista de agricultura hace ya algunos años y daba varias páginas, era un artículo bien largo, dando todos los fundamentos por los cuales en la tierra, en este mundo, van a escasear los alimentos. Y aquí estamos hablando de material meramente científico, que coincide con la palabra de Dios, pero acá solamente ciencia. Y da un montón de fundamentos. Hay algunos nutrientes que las plantas necesitan que se vayan acabando, como el fósforo. Las plantas necesitan fósforo, nitrógeno, potasio y otros 9 nutrientes más que son esenciales, y el fósforo en particular se está acabando. Se encarece cada vez más. Es un insumo que se está volviendo cada vez más escaso y más caro.
¿Y qué es esencial para las plantas? Eso es un motivo. Y otro motivo más que lo estoy dando ahora. Ustedes han vivido, ¿cierto?, la violencia de los huracanes. En Chile hemos vivido la violencia de los terremotos, en otros países que acá también, inundaciones, en momentos menos pensados. Y cada vez también las estadísticas dicen que van aumentando. Cuando esas circunstancias suceden, se producen periodos de escasez de alimentos, en que a veces el transporte no funciona como funciona habitualmente. Y necesitamos estar preparados, ¿cierto? Que no nos sorprendan, porque si hay alguien que sabe que estas cosas van a venir, es el pueblo cristiano, más que nadie. Bueno, fíjense que, dependiendo del lugar, pero esto es algo generalizado, los alimentos que consumimos y que los produce otra persona, que no sabemos quién es ni cómo lo hacen, no siempre están exentos de riesgo. Al contrario, normalmente tienen riesgos. Por ejemplo, la presencia de pesticidas. Prácticamente para producir cualquier tipo de alimentos, en forma industrial, se ocupan plaguicidas. Y esos plaguicidas, ¿qué es lo que son? Son venenos para seres vivos. Venenos para insectos, venenos para hongos, venenos para bacterias, eventualmente venenos para animales. Y esos venenos, cuando un ser humano los consume, normalmente lo envenenan. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Se aplican estos venenos en el campo con un indumentario especial para que esa persona ojalá no se envenene, el aplicador, y después de eso hay que esperar una cierta cantidad de días o meses hasta que ese veneno va disminuyendo en las cosechas, y en ese momento se puede cosechar. Pero ¿qué pasa si el agricultor no sabe y cosecha antes de ese tiempo? La persona que consume ese producto tiene un producto que tiene veneno y no lo sabe. O si el agricultor es inescrupuloso y sabiendo que no tiene que hacerlo así para venderlo, a lo mejor a mejor precio, o para a lo mejor evitarse que viene una lluvia y no puede cosechar, lo vende con esos venenos y nosotros lo sabemos. Y eso no es muy común, es algo muy común, muy común. La presencia de contaminantes en los alimentos puede ser a través del agua, de riego, a veces de la polución que baja con la lluvia, de los suelos contaminados, residuos industriales y miles de cosas. Presencia de microorganismos dañinos. Hay algunas enfermedades, como la tifus, como la hepatitis, que se transmiten por alimentos. Incluso de repente han encontrado hasta COVID en alimentos que se exportan y han bloqueado, ¿cierto?, algunos países que lleguen, ¿no es cierto?, productos que vienen contaminados, ¿no?, de otros países. También hay un riesgo en los alimentos transgénicos. No sé si aquí estuvo bastante permitido los alimentos transgénicos, maíz, soya transgénica. Aquí está entrando maíz, pero Entra de todo. Saben que los alimentos transgénicos no hay una seguridad de que sean inocuos. No hay una seguridad. Al contrario, hay información científica, pero que no sale mucho a la luz, que señala de que son dañinos. Y nosotros podemos comerlos sin saberlo ahora, como si fueran alimentos naturales, y no lo son. ¿Qué es lo que es un producto transgénico? Un producto transgénico es, en este caso, un vegetal al cual el hombre, en forma artificial, le ha incorporado genes de otra especie. O sea, por ejemplo, puedo estar consumiendo un maíz que tiene genes de pájaro, o que tiene genes de otro insecto, o de otra planta. Es un transgénico. Y Dios, ¿qué es lo que decía en su palabra? Que no hay que ser mezcla de semillas. Eso aparece en el Pentateuco. Es muy bien, sin saberlo. Y también
los alimentos, ¿cierto? Muchas veces hasta que, desde que se cultivan, hasta que nos llegan a nosotros como consumidores, pasan varios días. Esos alimentos pierden su frescura y se deterioran en cierta medida, nutricionalmente, en su sabor, en su aroma, en su color. No es lo mismo cosechar un alimento en la casa. A veces qué delicioso es el mismo tipo de alimento recién cosechado que después de varios días siento que nos llega a nosotros ahí a la feria o al mercado y a la casa. Es distinto. Además, los alimentos producidos en casa normalmente los trabajamos de forma más natural. Y los alimentos más naturales suelen ser más nutritivos que aquellos que aplican solamente fertilizantes. Bueno, otra ventaja, ¿cierto?, es que hacer una huerta en casa o un huerto en casa permite que toda la familia participe. A veces es un motivo de unión. El niño puede hacer actividades, el adolescente puede, la persona anciana también. No todos van a estar con la pala o con la picota, ¿cierto?, excavando un hoyo gigante. Algunos a lo mejor tienen que sencillamente colectar unos tomates, otros a lo mejor tienen que despuntar algunas hojas, ¿cierto? O a lo mejor un niño se encarga de buscar los caracoles y echarlos en un tarro, ¿cierto?, para que no se coman las plantas. Puede unir a la familia, todos pueden participar. Bueno, algo que es esencial es el ahorro de dinero. Saben que los alimentos a veces no nos damos cuenta, pero a veces cuestan una barbaridad. Hemos llegado a un punto, por lo menos en algunos países, donde a veces un kilo de alguna fruta cuesta más caro que comprarse unos audífonos, por ejemplo. ¿Es así? O cuesta a veces más caro que comprarse, no sé, una prenda de vestir. Hay alimentos que están muy caros en el mundo. Y esa es la tendencia, a encarecerse. Bueno, ustedes seguramente han escuchado de los 8 remedios naturales. Saben que para poder poner en práctica los 8 remedios naturales es muy difícil que eso lo podamos hacer en una ciudad. Por ejemplo, respirar aire puro. Es difícil, viviendo en una esquina, por ejemplo, muy transitada, tener ese aire puro. Tener agua pura tampoco es más fácil en una ciudad, es más fácil en el campo. Tener paz para desarrollar la espiritualidad también se consigue mejor en el campo. O en ambientes, ¿no es cierto?, donde vamos a hacer una huerta, nos ayuda para respirar más, para hacer ejercicio, para mover un poco los músculos. Aunque sea, ¿no es cierto?, nuestra casa, aunque sea un entorno, tal vez que no sea el mejor, pero ya eso es mejor que no hacerlo. ¿Se fijan? Siempre una ventaja. También podemos comer alimentos más saludables, por lo que ya mencionamos, ¿cierto?, más frescos, lo mencionamos, recién cosechados, ¿cierto? Y tener la satisfacción y la seguridad de que quienes participaron en ello, en la producción, fuimos nosotros. La verdad es que participar de una huerta genera, por así decirlo, endorfinas, genera cierta felicidad. Es el ambiente al cual Dios quiere que estemos, es el ambiente para el cual Dios nos diseñó. Dios no nos diseñó para estar en una ciudad, ¿no es cierto?, con mucho tránsito. Nos diseñó para estar en una huerta, para cultivarla, para labrarla, para estar con los animales, con los pajarillos, ¿cierto?, en un entorno hermoso. Ese es el plan de Dios. Y el contacto con la tierra calma y relaja. Nos ayuda, ¿cierto? Una persona estresada, ya sea por las dificultades de la vida o por el aspecto laboral, le ayuda, la huerta, ayuda mentalmente, es una terapia psicológica. Muy distinto
a veces estilos de vida, ¿cierto? En el cual estamos rodeados de mucha actividad. Fíjense, no sé si les produce una diferencia entre esta imagen natural, ¿cierto?, de un entorno relacionado con las plantas, a una imagen como esta, ¿cierto? ¿Saben qué? A mí me llamaba la atención 3 casos en Chile de gente de iglesia. Un caso de una persona que decía: estoy muy estresada, está con fibromialgia, una persona que no debería tenerla, de unos 50 años tal vez. No, porque no aguanta, y estoy estresada, no aguanto, estoy que exploto, con problemas de salud, y todo eso por el estrés laboral. Otra persona que me comentaban antes de venir para acá había tenido dice que fue a subir una montaña, ¿cierto?, a hacer trekking, o sea, digamos, senderismo, y llegó con muchos dolores acá, se sentía muy mal, fue al médico y dice que tenía hasta más del 90% de sus arterias tapadas con colesterol. Le hicieron un examen y lo dejaron en el hospital. Y dice que tuvieron que operarlo. Y después volvió a recaer, tuvieron que volver a operarlo. También una persona de unos 50 años. Y era por estrés laboral. Y finalmente esa familia me decía que decidió irse de Santiago, la capital de Chile, donde hay mucha gente, al campo. Pero forzado, ¿cierto?, por las circunstancias laborales. O sea, efectivamente este estilo de vida nos daña. Y hay un tercer caso más. Todos nos sorprendieron, porque a veces preferimos, ¿cierto?, el dinero, por lo menos en ese entorno de Chile, antes que la paz de Dios, ¿cierto?, que es lo que Dios nos propone como una bendición. Bueno, hay algunas imágenes que la de la derecha, por lo menos, es de Cuba. No siempre las aguas de riego pueden ser seguras, y eso también por eso lo consumimos. Bueno, qué lindo es que el huerto lo podemos tener en distintas circunstancias. Si alguien vive en una casa, puede tener algún terreno. Si alguien vive en un departamento, a lo mejor tiene un balcón o una ventana. Y el espacio que tengamos nos va a ayudar para aprender a cultivar, para las bendiciones que la tierra entraña, para tener unos pocos alimentos, para prepararnos, ¿cierto?, para, si lo vamos a hacer en lo poquito, después lo vamos a poder hacer en lo mucho. Cuando uno tiene sus propios alimentos, uno normalmente no necesita ocupar ningún plaguicida, ningún agroquímico, ni siquiera fertilizantes. Y si uno los ocupa, uno sabe que lo está ocupando. Y uno tiene un producto alimenticio de mayor seguridad. Fíjense esta cita que linda, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Dice: el cultivo de las plantas y flores ayuda a mejorar el gusto y el juicio. A veces uno piensa que solamente está haciendo la actividad, ¿cierto?, pero está preparando el gusto y el juicio. Al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles, que es algo útil, ¿se fijan?, y hermosas que Dios ha creado, ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente y la dirige hacia el Hacedor y Señor de todo. Cuando estamos en una actividad de huerta, la mente se dirige hacia el Señor, hacia nuestro Hacedor, nos refina la mente, nos transforma. ¿Te fijas? Hay unas citas que nos puse acá que dicen que uno, cuando está en un entorno así natural, en forma imperceptible, el carácter está siendo transformado. Es como la palabra de Dios que transforma el carácter, la naturaleza transforma el carácter. Y nos dirige hacia el Hacedor y Señor de todo. Bueno, eso quería compartir.